Continuando aquí con el análisis de este artículo del diario Marca sobre los tres ruinosos fichajes que ha realizado el Barcelona en estos últimos años. Ousmane Dembélé, recientemente nuevo jugador del Paris Saint-Germain, Philippe Coutinho, que hace meses que no se escucha de él, y Antoine Griezmann, que ha vuelto al Atlético de Madrid a rendir a un nivel por debajo del que en su momento tenía cuando fichó por el Barcelona. Continuamos el artículo con la parte de Philippe Coutinho. Si no has visto la primera parte de este video, te la dejaré en la descripción para que te enteres de cuánto han sido los montos totales que han implicado para el Barcelona el gasto de estos tres fichajes, y sobre todo en el caso de Dembélé, como veíamos que cada gol de Dembélé le ha costado al Barcelona 3.5 millones, y aparece un montón de más información que te recomiendo que revises la primera parte del video. Pasando a Philippe Coutinho, el reportaje aquí habla de que llegó en la misma temporada de Dembélé. Como todos recordamos, llegaron como sustitutos tras la espantada que realizó Neymar en ese mercado de fichajes, con el PSG tirando la casa por la ventana, ¿no? Y sigue haciéndolo, y todavía no hay repercusiones para el club catarí. Llegó junto con Dembélé y nunca se acercó ni siquiera al nivel desprendido en el Liverpool. Ese jugón al que era imposible arrebatarle el balón y que jugaba como Los Ángeles, parece que nunca aterrizó en Barcelona. Totalmente cierto. Aunque el club hubiera desembolsado 135 millones por el traspaso de Coutinho. Tan gris fue su estancia en el Camp Nou que, de hecho, antes de cerrar su etapa definitiva, acumuló dos sesiones, una en el Bayern y otra en el Aston Villa. Se terminó quedando en el Villa Park en el verano de 2022, y a cambio de tan solo 20 millones de euros. Es una ruina total. Coutinho, en comparación con Dembélé y Griezmann, es el peor de los tres. No les quedan lejos ninguno de los dos, pero Coutinho definitivamente es el fichaje más ruinoso que ha realizado el Fútbol Club Barcelona en su historia. El Barça pagó 5,4 millones por cada uno de sus goles. Estos 25 tantos, sumados a las otras 14 asistencias, hacen un total de 39 aportaciones de gol en 106 partidos. Da pena leer estos son los datos de una inversión que, como ya tenemos en uno de los videos que lo sacamos de Víctor Palacio, una entrevista que hizo a un ex dirigente de la Junta de José María Bartomeu, descartaron a Mbappé. En ese verano podíamos haber traído a Dembélé, Mbappé, o Mbappé en lugar de Dembélé. Realmente la historia y lo que estaríamos viviendo hoy en día fuera muy diferente si esta gestión económica de fichajes y de la salida de Neymar se hubiera realizado de otra manera. En otras palabras, Coutinho anotaba o daba un pase de gol una vez cada 3 partidos. Y aquí les voy a poner unas imágenes de las que ya habíamos visto anteriormente: fichados por 400 millones, vendidos por 90, menos los 25 que Dembélé estaría reclamando, sería 65 millones de euros. Y esta imagen que realmente me da mucha tirria, me enoja, sobre todo ver estos dos personajes a modo de burla en el meme. Lo sé que no se están burlando de la afición, pero sí lo hicieron. Culés, nos fichasteis por 280 millones y nos habéis vendido por solo 40 millones. Entrando en materia con el caso de Antoine Griezmann, que llegó, realmente lo que más recuerdo de este señor fue esa ridícula celebración de gol que hizo en el tercer gol que metió, me parece, en el Camp Nou, donde sacó los brillos y lo tiró al aire. Ese jugador fue un error total, luego del desplante que nos hizo en el primer intento de fichaje, luego de que Messi, Suárez, figuras y el vestuario hayan hablado con él, hayan dado su bienvenida, hayan hablado públicamente del jugador, diciendo que era un fichaje excepcional, que iban a realizar un refuerzo, y que haya realizado ese desplante con toda la polémica que trajo el tema del documental. Un error total. Antoine Griezmann, entre los tres suman errores, fiascos, fracasos, vergüenzas, que ninguno pasará a la historia del Barcelona, ni siquiera como un fichaje decente. Aquí el diario Marca nos dice: su calidad es más que innegable, es uno de esos futbolistas disfrutones, entre comillas,
de los que juegan con una sonrisa en la boca, una conducción celestial y una visión de juego envidiable. Eso había demostrado en la Real Sociedad y en el Atlético de Madrid antes de recalar en el Barça en el 2019 a cambio de 120 millones de euros. Apenas transcurrieron 2 años desde su llegada a su salida del club catalán en el último día del mercado de 2021. Recordemos que en ese momento había una serie de necesidades económicas, presiones a nivel de fair play financiero, de capitalizar una serie de recursos por la nueva junta de Joan Laporta tras la nefasta gestión que había realizado la junta anterior. Durante este intervalo de tiempo no fue capaz de dar un paso adelante y convertirse en rotundo protagonista. Sus cifras no fueron del todo malas, con 35 goles y 17 asistencias en 102 choques, pero también se quedó realmente lejos de su mejor versión. Sí, a priori son cifras de jugador regular, no son tan malas como las de Dembélé, ni tan malas como las de Coutinho, pero recordemos que Griezmann en el aporte a nivel de fútbol, de generación de ocasiones, de la manera en la que se relacionó con Messi en la plantilla, el rol que cumplía en el equipo no fue ese líder a las expectativas que se le había puesto, y por eso es un fichaje igual del trío de los fichajes más nefastos que ha realizado el club. En mi opinión, realmente Griezmann, por el aporte que dio, por el tema de los goles que metió, el tiempo que duró también, no lo pusiera yo en la misma categoría que Coutinho y Dembélé. Dembélé, mientras más analizamos su fichaje, resulta cada vez más ruinoso. Es cierto que en la última temporada tuvo ciertos chispazos y ciertos aportes a nivel de desequilibrio, más no en estadísticas, pero Griezmann sí me parece un jugador que más que por el monto que costó y por lo que dejó en las arcas del club, entra en esta categoría con Coutinho y Dembélé. Han sido fichajes ruinosos. Esperemos que en una futura junta no vuelva a hacer una gestión del club como lo han hecho a nivel económico y deportivo la de José María Bartomeu. Y también les quiero traer una imagen a modo de comparativa que demuestra todo lo que hoy en día estamos viviendo, y recordemos que Dembélé no es más que una consecuencia de esa mala gestión. Esto fue en la ventana de fichajes anterior. Si sumamos a Gundogan, que también vino a coste cero, viene siendo aún mayor la diferencia entre el gasto que ha realizado esta junta deportiva, aún con esas precarias y urgentes necesidades económicas que ha tenido, pudo hacer la inversión por jugadores de la talla de Lewandowski, Rafinha, Koundé, Kessie, Marcos Alonso, Bellerín, que vino con una expectativa y no la cumplió, Christensen, que hoy en día es un jugadorazo revalorizado, Pablo Torre, que es puede ser una futura reincorporación al club, y ahora con Gundogan también a coste cero, 158 millones, que son 2 millones menos de lo que costó Coutinho. Esta imagen resume la vergüenza que da estos fichajes tan nefastos que ha realizado el Barcelona. Sin más, síguenos para más información. Estaremos trayendo las noticias del día a día del Fútbol Club Barcelona. Esperamos con ansias el trofeo Johan Gamper, que se va a disputar el martes contra el Tottenham. Y sin más, repasando la actualidad, me parece muy interesante hacer un video sobre Luis Enrique ahora con ese proyecto que tiene en París. Me parece e intuyo que no le van a apoyar del todo. Me parece que los galones que tiene Mbappé, si al final termina quedándose. Pero bueno, eso será para otro video. Sin más, síguenos, comparte, dale like y comenta, que te escuchamos.